Muy bien, quiero felicitarle de nuevo por la constancia en estudiar la palabra del Señor. Recuerda, la vida cristiana es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Y lo que quiere el Señor, si lo vemos tipo carrera, es que todos lleguemos a la meta. ¿Sabe cuál es la meta? La estatura de Cristo. Y lo dice así mismo Hebreos capítulo 12, que avancemos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y estoy convencido que estudio bíblico, capítulo por capítulo, temas principales de los libros, libro por libro, idea por idea, desarrollan en tu vida y en mi vida un asumir la información, la revelación de Dios para que podamos seguir creciendo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice amén. Cuando Amén. nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, somos edificados, somos bendecidos, somos ayudados por el Señor de una manera poderosísima y esto nos fortalece, nos anima. Y siempre recomiendo, si se siente triste, si se siente desenfocado, lea la palabra del Señor. Necesita consejos, busque la palabra del Señor. Dios va a obrar. Esté buscando siempre del Señor. Ahora, de nuevo, le felicito. Hemos estudiado como ministerio, como iglesia, 50% del Nuevo Testamento en todas las cartas y los evangelios que ya hemos estudiado, pero también hemos estudiado Génesis y Éxodo completo. Quiero decirle, wow, muy, muy, muy bueno para cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar el estudio de un libro maravilloso. Le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Evangelio del Antiguo Testamento. Pastor, ¿cuál es el Evangelio del Antiguo Testamento? El libro de Isaías. Isaías. Así que vaya al primer capítulo de Isaías y aunque hoy va a ser un estudio de manera general, introductorio, voy a tocar varios aspectos del libro y posteriormente continuamos capítulo por capítulo. Pero como es un libro tan espeso, tan grande, de hecho es el libro más grande de los profetas y es importante que lo veamos de algún modo en los aspectos principales porque estaríamos como 3 años casi para estudiarlo completo. Pero Dios nos dé sabiduría para poder avanzar en los temas principales, en los aspectos principales, en la aplicación para ti, para mí como discípulos de Cristo. Isaías capítulo 1, voy a leer algunos versículos de forma introductoria. Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, oh cielos, y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engendré y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor. A Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. 3 versículos que ya nos dan una entrada al libro de Isaías como que, wow, una visión o visiones, la visión de Isaías que tuvo acerca del pueblo de Dios. De alguna manera lo voy a generalizar así, hablando de Judá y de Jerusalén. Dos partes donde toda la nación de Israel se dividía, y Jerusalén y Judá. Vamos a decir como dos territorios principales. No estaban divididos, pero sí hubo en mucho tiempo una división, vamos a decir, sociopolítica, administrativa, pero es la nación de Israel. Pero Dios le da a Isaías una información profética, le dio visión, le dio mensaje, le dio palabra para la nación de Israel de modo general.
Isaías, como dice el primer versículo, hijo de Amós, y fue un profeta del reino de Judá. El reino de Judá estuvo enfocado más también en la adoración al Señor. Este libro se escribió como aproximadamente en el 740 antes de Cristo, es decir, 740 años antes de Cristo. Y este número es interesante porque como Isaías habla tantas cosas tan exactas 700 años antes de Cristo. Su ministerio, el ministerio de este profeta Isaías, muy importante, duró alrededor de 60 años. Así que Isaías estuvo hablándole a la nación por 60 años. ¿Y cuáles eran las características de esa nación? Dice, pueblo que no tenía conocimiento del Señor. Crié los engendré, dice el Señor, y se olvidaron del Señor. Dice el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Wow. El profeta Isaías comienza con una escritura fuerte para la nación de Israel, hablándole directo al corazón para darle a la información profética de parte de Dios. Así que por 60 años Isaías estuvo hablándole a la nación de una manera muy fuerte para hacerlo reaccionar, por supuesto, no por el carácter de Isaías, no por la palabra de Isaías, sino por la palabra de Dios, para que la nación de Israel conociera a Dios. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Se parece un poco hoy a la iglesia, y no estoy hablando de nosotros como iglesia local solamente, sino de toda la iglesia del Señor en este siglo moderno o postmoderno, siglo XXI, donde las personas tienen conocimiento muy superficial de lo que es Dios. Por eso el llamado de Isaías para nosotros es conocer más a Dios. Como dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. Pues la fecha estuvieron de este libro fue como 700 años antes del Señor, y algunos capítulos predicen el tiempo en que Babilonia dio libertad a muchos de los judíos que estaban allí también. Y, y esto fue también interesante para lo que Dios estaba prometiendo para Israel. Ok, ¿a quién se le está dirigiendo este gran libro? Bueno, hay varios remitentes o varios personas a las que se les lleva este libro. Primero, a la nación de Israel, a los de Judá, que tenían varias complicaciones. Tenían un problema grande interno que se llamaba pecado e idolatría. Otra información a lo que este libro está enfocado es a los de afuera, a los que no eran judíos, en este caso a los de Asiria y Babilonia. Porque quiero decirte algo, cuando Dios trata contigo y conmigo, nos salva, nos separa, y Dios nos va a ayudar, nos va a santificar, va a trabajar en nuestras vidas, pero también nos va a proteger del malo. Y quiero que veas a Israel. Israel era un pueblo pecador, pero era el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. Y Dios le está diciendo a Babilonia, a Siria, déjenlo, sepárense, échense para allá, este es mi pueblo. Y así pasa con nosotros hoy. Aunque somos pecadores, aunque estamos santificándonos, aunque estamos en un proceso, Dios nos está tratando con nosotros internamente para santificar nuestras vidas, hacernos más como Cristo, pero Él nos protege del mal y del malo, de personas que no vienen de Él, de los enemigos externos, vamos a decirlo de esa manera. Otra audiencia que tiene el libro de Isaías es las naciones vecinas que estuvieron ahí alrededor de Israel, por supuesto, como ya había dicho, Babilonia y Asiria. Y otra audiencia es tú y yo. Isaías fue escrito para ti y para mí. La iglesia cristiana se encuentra en Isaías, encuentra en Isaías una fuente de esperanza,
de profecías mesiánicas, es decir, profecía mesiánica es mensaje hablando de Cristo, del Mesías, y lecciones sobre la justicia de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Isaías nos lleva a poder confiar en él. Wow, cuando vemos tal vez una postal, una tarjeta, vemos muchos textos de promesas de Isaías. Yo estaré contigo, aunque pase por las aguas, el Señor te va a sanar, él esto. El Señor en el libro de Isaías tiene muchos mensajes de ánimo, de alegría, de gozo, de santidad también. Necesidad al arrepentimiento nos lleva Isaías, es decir, Dios a través de este escrito. El tema central, este libro tiene 66 capítulos. Algunos le llaman la mini Biblia o resumen de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene 66 libros también. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Así que le llaman la mini Biblia o resumen de la Biblia. Pero el mensaje central de Isaías es el Señor Jesús como el Señor y como el Salvador soberano. Como dice el himno, Jesús es mi Rey soberano. Isaías todo el tiempo está hablando del reino de Dios. Y me gusta mucho eso porque es el tema central del Evangelio, hablado por Juan el Bautista, por el Señor Jesús, por el apóstol Pablo, por todos los apóstoles, el reino de Dios. Pues mira, Isaías es una fuente de conocimiento para ti y para mí, para que aprendamos del reino eterno de Dios. Y le pongo eterno porque es muy importante saber que el reino de Dios no comenzó nunca, siempre ha estado. Él es el Rey de los siglos, eternamente y para siempre. Y se revela Jesús como Señor y Salvador soberano. Isaías lo revela como el Santo de Israel y también a las otras naciones. Por eso le llamamos el Evangelio del Antiguo Testamento, porque Isaías no solo le está hablando a Judá y a Jerusalén, al pueblo de Dios, sino que le habla a las otras naciones con profecías exactas para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvar a todo el mundo. Él no escogió a algunos por separado porque tengan alguna característica especial, no. Dios vino para salvar a todo el mundo y va a juzgar, no por las obras, sino por el pecado. El que no haya redimido su pecado con la sangre de Cristo será condenado, dice Isaías. Y al mismo tiempo ofrece una redención o salvación por gracia. Hay personas que dicen, el Antiguo Testamento es por la ley y el Nuevo Testamento es por la gracia. Pues mire, falsa noticia o incompleta noticia. El Antiguo Testamento está lleno de la gracia de Dios. Porque aunque eran pecadores, el Señor profetizó del Mesías. Aunque no lo conocían, el Señor estaba cerca de ellos. Y eso se llama gracia. Así que habla de la redención por gracia. Dos grandes divisiones del libro. Hay, el libro, como decía, tiene 66 capítulos y podemos dividirlo y va a ser muy fácil recordar en del capítulo 1 hasta el capítulo 40. Es la primera división y habla de juicio sobre el pecado. Wow, si usted quiere oír un juicio del pecado de Jerusalén, de Judá, de Babilonia, de Egipto, de varios lugares mencionados allí, ahí está, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40. Y desde el capítulo 40 hasta el 66 nos habla de consuelo, esperanza, salvación futura, Mesías prometido, todo lo que el Señor iba a hacer. Wow, y esto se parece como Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos muestra el pecado y el Nuevo Testamento nos muestra el Salvador del pecado. Isaías tiene esas dos divisiones tan grandes que nos ayuda a conocer más a Dios, porque Dios nos habla del pecado, pero nos habla de la solución. Y eso es algo interesante para ti y para mí. Isaías nos ayuda también para nuestra vida cotidiana, que no solo veamos los problemas, sino que busquemos la solución. No solo veamos problemas, sino que veamos la solución. Vamos a concentrarnos en las soluciones. Por eso el Señor quiere que nos concentremos en Cristo, que es la solución.
no nos concentremos solo en los problemas o en el pecado. Sí, somos pecadores, las personas son pecadoras, pero vamos a concentrarnos en quién es la solución para el pecado, Cristo Jesús. Estructura del libro es, como decían, bien grande, pero en estos capítulos del 1 hasta el 40 hay advertencia de juicio contra Judá, contra Israel y las naciones, llamando al arrepentimiento y prometiendo tanto a Israel como a las otras naciones un Salvador, Dios con nosotros. ¿Recuerdan el nombre de Emanuel? Dios con nosotros. Isaías lo menciona. Capítulo 40 hasta el 55 habla de consolación para el exilio, es decir, los israelitas judíos que estaban como esclavos en Babilonia y en otros lugares. Hay profecías de hablando acerca de Cristo, el siervo sufriente, y vamos a recordar esto porque un día vamos a llegar a ese capítulo, el siervo sufriente. Y este es uno de los capítulos principales, Isaías 53. Nunca se olvide de ese capítulo, ahí está descrito el Señor Jesús, todo lo que sufrió por ti y por mí. Capítulo 56 hasta el 66 habla de la restauración futura. Me gusta Isaías. De nuevo, no solo habla del problema, no solo habla del Salvador, sino que habla de la restauración futura y yo le añado, aunque él lo dice, eterna. La nueva creación. Me gusta segunda de Pedro cuando el capítulo 3 dice cielos nuevos y tierra nueva. Recuerda, también Juan en el Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Pero Isaías lo dijo antes, en el 65 dice, verso 17, cielos nuevos y tierra nueva. Para los más nuevos de aquí del grupo, la Biblia del Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. Ahorita le tengo una sorpresa ahí acerca de dónde está Isaías en el Nuevo Testamento y le voy a leer algunos capítulos. ¿Quién era Isaías? Era un hombre llamado al ministerio. Y esto es interesante, cómo Dios llamó a este hombre, que era igual que usted y que yo, pero, de nuevo, llamado por Dios. Era del pueblo de Dios, pero Dios lo llamó a ser profeta a su nación. Y hay una frase, y quiero que no se te olvide, recordando que Dios creó al hombre en el día 6. Recuerda, Dios creó al hombre en el día 6. Isaías capítulo 6, Dios llamó a Isaías y le dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo la frase que tú y yo tenemos que decir hoy. Heme aquí, envíame a mí. No sea de los que digan, heme aquí, envíalo a él, ¿ok? Heme aquí, envíame a mí, compromiso. El mensaje del profeta denunciando el pecado, pero comprometiéndose con la solución del Señor. Profetizó el Mesías y un mensaje final de una restauración de parte del Señor. Dice que la vida de Isaías fue terrible al final de su vida. Por eso los mártires de la fe sufrieron. No hay mártir si no hay sufrimiento. Y sabe, ser testigo es sufrir. Ser mártir de la fe es sufrir. Si usted oye por ahí que un héroe de la fe o un mártir de la fe es sufrimiento. No hay mártir de la fe si no hay sufrimiento. Pero Isaías dice la tradición, no lo dice la Biblia, aunque se hace alusión a que Isaías fue aserrado con una sierra, lo picaron a la mitad. Wow, si es terrible la crucifixión, si es terrible ser apedreado, Isaías lo aserraron, lo picaron a la mitad. Hebreos capítulo 11, verso 37 dice, y fueron apedreados, aserrados y puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Así describe, bueno, para mí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, cómo fue la vida de los profetas, muchos de ellos y apóstoles al final de su vida. Isaías, según la tradición, sufrió el aserramiento, que era uno de los penas de muerte que se practicaba en la antigüedad. Bueno, importancia del libro de Isaías para ti y para mí, después de saber esto, tantos años antes habló de Cristo, tantos años le habló a la nación, 60 años respondió al llamado del Señor, lo hace de una manera tremenda, mostrando al Señor
a Jehová, para la nación de Israel y para las naciones, para que tuvieran conocimiento. Conocimiento se refiere saber quién es Dios. Conocimiento, no solo información, sino conocer a Dios. Por eso es importante para ti y para mí también conocer al Mesías. Y voy a usar este término porque Isaías usa este término en el hebreo Mesías, es como decir en el Nuevo Testamento Cristo, que es griego, Cristo. Entonces en el español Cristo, en el hebreo Mesías, nos habla de el Señor Jesús, el enviado, el ungido del Señor. Y de nuevo, Isaías 53, quiero que lo recuerden para toda su vida, es la descripción más clara del sufrimiento, la muerte y la redención de Cristo por ti y por mí. Y todo esto es cumplido y lo vemos en el Nuevo Testamento. Isaías nos da un modelo de santidad en el capítulo 6, lo vamos a estudiar, ampliar, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, tal vez en predicaciones y demás. Isaías nos da esperanza para tiempos difíciles. Hay un capítulo muy lindo que es Isaías 40. Les enseño los más nuevos, los recuerdo a todos. El número 40 en numerología bíblica o interpretación o hermenéutica es número de prueba. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años de ayuno y oración, 40 días y 40 noches. Es decir, cuando usted ve el 40 en la Biblia, es número de pruebas. Por eso, cuando usted esté en pruebas, cuando usted esté, vaya a Isaías 40. Ahí hay promesas del Señor. También habla de la justicia y la misericordia del Señor. Isaías revela la solución, que es conocer al Dios justo, el carácter de Dios, de amor, de justicia, y también que es rico en misericordia. Recuerda, la misericordia es no dar lo que la persona merece, sino que el Señor quita el juicio, porque el Mesías está en nosotros hoy. Estoy aplicándolo para ti y para mí. Puedes estudiar Isaías y conocer y fortalecer tu fe en Dios, conociendo más al Señor. Se cumple su palabra, se cumple su plan de redención. De nuevo, 700 años antes fue escrito todo exacto y fue cumplido. Por eso la palabra del Señor se cumple para ti y para mí. El mensaje llama a la iglesia a la santidad. Isaías 6 dice, ay, que soy hombre inmundo, de labios inmundos. Diríamos en versión popular, digo malas palabras, grito mucho, peleo mucho, soy pecador en medio de un pueblo pecador, diría Isaías tal vez si fuera hispano, ¿verdad? Pero revela cómo el Señor perdona poniendo un carbón encendido en su boca y dice, esto quitó tu culpa y es limpio de tu pecado. Qué lindo. Textos de Isaías en el Nuevo Testamento. Y con esto quiero hacer este breve resumen de lo que Jesús citó a Isaías. Y miren qué interesante cómo los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Jesús cita a Isaías. Isaías 61 del 1 al 2. ¿Recuerdan cuando Jesús entró al templo a leer el rollo? Leyó Isaías 61, 2. Dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Este texto fue citado por el Señor. Leyó el libro de Isaías. Fíjese qué importante, el Señor le dio importancia a este libro. Fue citado en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Jesús lo aplica a sí mismo al iniciar el ministerio terrenal, es decir, el ministerio cuando él estuvo aquí en esta tierra, y lo podemos aplicar nosotros también a nuestras vidas. El Señor manda su espíritu sobre ti y sobre mí para que nosotros anunciemos las buenas nuevas. Y ahí está todo escrito, Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Jesús también usó Isaías 6, verso 9 y 10. Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Isaías fue citado por Jesús frente a los fariseos
que ellos no entendían, ellos no veían lo que el Señor estaba haciendo. Porque dice, están viendo y ustedes no son ciegos, pero no ven nada. Están oyendo y ustedes no son sordos, pero no entienden nada. Eso fue citando a Isaías, Mateo capítulo 13, versos 14 y 15, y Marcos capítulo 12. También Jesús usó Isaías 29, 13. Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Hoy también mucha gente dice, Señor, te amo, te quiero, te sirvo, pero no lo hace, porque dice que su corazón está lejos del Señor. Bueno, esto fue citado en Mateo capítulo 15, versos 7 y 6, y Marcos 7, 6 y 7. Jesús usó el libro de Isaías capítulo 29, verso 13 para denunciar la hipocresía espiritual. De labios me honra, su corazón está lejos de mí. Jesús usó Isaías 56, 7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Wow, poderoso este texto. Casa de oración. Recuerden, votó a los cambistas, sacó a la gente que estaba haciendo negocio en el templo, que no tenían nada que ver con el Señor. Eso fue citado en Mateo capítulo 21, verso 13 y Marcos 11, 17. Jesús purifica el templo. Wow, tremendo. Y también Isaías 53 fue citado por Jesús cuando dijo, fue contado con los pecadores. Citado en Lucas capítulo 22, verso 37, Jesús se refiere a sí mismo antes de su arresto. Cuando Jesús fue tomado preso, él cita a Isaías también. Wow, y todo esto nos confirma la veracidad, la autoridad bíblica, la revelación, me gusta esa palabra, porque Isaías es la revelación escrita del ministerio de Cristo. Pero no solo Cristo, el apóstol Pablo citó Isaías 28, 16. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular y preciosa. Lo dijo Pablo. Pablo estaba escribiendo copia y pega de Isaías. Eso lo aprendí después que supe computación, copia y pega. Pero Pablo ya lo hacía. Copió y pegó Isaías 28, 16 en Romanos 6, 39, 33 y 10, 11. Para explicar que la fe es el fundamento, la fe en Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Isaías 45, 23 también hizo copia y pega y dice que antes mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo dice Romanos capítulo 14 y lo dice Filipenses capítulo 2, que lo estudiamos ya el domingo. Toda rodilla se doblará. Esta frase no es de Pablo, es de Isaías. Se la copió Pablo a Isaías. Y no está mal, porque al final dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite. Pablo también dijo, Isaías 52, 7, cuán hermosos son los montes, los pies de los que traen buenas nuevas. Isaías puso belleza cuando habló de la gente que predica el evangelio. Qué hermosos son los que caminan por los pueblos, los lugares, las casas, que van a anunciar las buenas nuevas. Y no está hablando de los pies, está hablando de la vida de las personas que lo anuncian. Maravilloso. Isaías 64, 4, nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo vio a Dios fuera de ti. Lo dice Pablo en 1 Corintios 2, 9, explicando los misterios de la sabiduría de Dios. Al final Dios es un gran misterio que Él quiere que nosotros lo descubramos. ¿Sabe a través de qué? Su palabra. Aleluya. Pero no solo Pablo, sino Juan. Tengo dos textos de Juan y termino con Pedro. Juan dijo de Isaías capítulo 6, verso 1 hasta el 10. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto
y sublime. Y estaba hablando Juan en el Apocalipsis. Y también en Juan capítulo 12, verso 41. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Juan. Juan 12, 38. Refiriéndose a Isaías. Y me gozo cuando veo todos estos textos. ¿Por qué? Porque creo más en la palabra. Tengo más seguridad en la palabra escrita del Señor. Y Pedro, Isaías 28, 16 dice, he aquí yo he puesto en Sión una piedra. Y sabe que Pedro capítulo 2, verso 6, primera de Pedro, habla de que Jesús es la piedra angular. Y nos habla a nosotros como piedras vivas. Isaías 53, 5, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Dice primera de Pedro 2, 24, al hablar de Cristo, crucificado y sacrificado por ti y por mí. Isaías capítulo 40, verso 6, y toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hablando de la palabra que permanece, Pedro dice, primera de Pedro capítulo 1, versos 24 y 25. Les dejo todos estos textos porque después pueden ir al video y ver todo y poder estudiar con más detenimiento. Todos estos textos muestran a Isaías como el hombre que Dios usó en su temporada para traer un mensaje inspirado por el Espíritu Santo para la nación de Israel, para todas las naciones y en especial hoy para ti y para mí. Tanto Jesús como Pablo, como Pedro, como Juan usaron las escrituras de Isaías para ratificar la revelación de Dios, para edificar tu vida, para que conozcamos el pecado, para que nos arrepintamos, para que nosotros podamos ver la gracia de Dios obrando a nuestro favor y ver que hay un futuro mejor, que hay un futuro en Cristo Jesús para salvación y vida eterna, porque Jesús es el Rey de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, es mi deseo y oración.